Buenos días y acuérdense que hoy empezamos a las 12 porque Alexa, mi invitada de hoy, está en Australia. Entonces ahora nos contará, pero según las cuentas que yo había hecho, son las 8 de la noche en Australia. Entonces bueno, pero estoy muy contenta de tenerla por aquí y de cada vez tener invitadas como más internacionales. Es como parte de la esencia de esta ventanita, ¿no? Traer mujeres de todo el mundo, si se pudiese, a que nos cuenten su historia, a que reflexionen con nosotros y nos aporten valor desde donde saben, porque creo firmemente en que todas tenemos un valor que aportar. Ya hablé con Alex, se estaba organizando, entonces vamos a darle 1 o 2 minutitos para que se conecte. A mí me gusta más el formato por la tarde, pero bueno, hoy tengo mi café porque vino tan temprano no, y además siento que me estoy como constipando. Creo que el cambio de temperatura radical en España, o por lo menos en Valencia, está haciendo de las suyas. Entonces, bueno, pero no importa. Una buena charla en torno a un café también está muy bien. Hace un momentito estaba hablando con mi mejor amiga por teléfono. Ella vive en Francia y estábamos comentando como lo rápido, el montón de información, lo a mil que va el mundo, ¿no? Todo lo que pasa al tiempo en todas partes del mundo y como que uno no puede llegar a todo y agota, ¿no? Agota porque son demasiados procesos al tiempo, son demasiados inputs y yo creo que hoy Alex nos va a ayudar y nos va a explicar por qué es tan importante las prácticas como el pilates, el yoga, no sé, el qigong, ¿no? Que son prácticas que movilizan energía, que conectan con el cuerpo en un mundo tan hiperacelerado. Entonces, bueno, Alex, te voy a invitar. Hola, Ay, ¿se Alex. me ve? Sí, te veo Hola, perfecta. ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Moni? Muy bien. Feliz de tenerte por aquí y súper agradecida porque sé que ya es tarde allí, ¿no? Yo les estaba contando que, no sé, Sí. son las 8, ¿no? Ya son las 8 de la noche y acá en Australia generalmente a esta hora ya uno está en la cama porque arrancamos muy temprano. El sol sale muy temprano, se esconde muy temprano y entonces por esa razón la gente se levanta súper temprano acá y no, lo mismo para ir a dormir. Diferente de España y de Argentina que tenemos otro tipo de rutinas, ¿no? Completamente. Pues con más razón, gracias por estar conmigo hasta ahora. Ya lo habíamos hablado, No, por favor. Alex y yo o sea, coincidimos en un máster que hicimos las dos hace unos meses y luego tenemos otra persona en común y yo quería traer a alguien que realmente nos diera como luz de la importancia del movimiento para el bienestar emocional, ¿no? Porque yo les puedo hablar de bienestar emocional, pero yo no conozco la importancia del movimiento. Y el Pilates siempre ha sido una práctica que me ha llamado muchísimo la atención, pero que las veces que yo he intentado practicarlo, Alex, me ha costado muchísimo. Entonces, como que lo dejo. Es mi experiencia con Bien. Pilates. Es mi experiencia, lo dejo. Eh, y mi pregunta es, ¿Pilates mat o Pilates reformer? Porque no es lo mismo. No sé, pues empecemos por ahí. Espérame, te voy a presentar. Alex es Sí. argentina, vive en este momento en Australia y lleva más de 15 años dedicada a la formación tanto de ella como de las personas en Pilates, ¿cierto? Da en este momento, tienes clases online, tienes clases en Australia y está cada día formándose más y mejor porque me imagino que en esto es como en todo, que cada vez salen más cosas y tenemos que estar en continua formación. Y me consta que Alex está en continua formación. Ahora estás terminando una en Australia para una Sí. certificación mundial
Entonces, bueno, gracias otra vez y bueno, esta es Alex. Ahora sí, Por favor. cuéntame esa diferencia de lo que me acabas de decir que me dejas loca. Vos sabés que muchas personas no lo saben y es algo, es muy gracioso porque la metodología de Pilates tiene muchísimos años. Ahora quizás está mucho más en vigencia por todo este tema de las redes sociales, ¿no? Pero esto existe hace más de 60 años. Entonces es muy gracioso cuando por ahí yo pregunto qué tipo de pilates hicieron, porque es tan sencillo como pilates mat es sobre la colchoneta. El mat, el nombre mat es la colchoneta. Y el reformer es la camilla. Se le llama así, el nombre de la camilla es reformer, por eso se llama pilates, que es el método, reformer, que es en la cama. Y después tenemos otros props, otros elementos que por ahí quizás en una clase más personalizada te puedes llegar a encontrar con un estudio pequeño donde tenés un Cadillac, un Gunta Chair, que son otros elementos que también hacen el método, porque en realidad el método es pilates. Y la palabra que le sigue es con qué elemento vas a realizar esa metodología. Y en función de eso, vas a poder trabajar de diferentes formas tu cuerpo. Pero en estos últimos 20 años, un poco más, el reformer, la camilla, le ha ganado a todo lo otro, por lo menos en Argentina. Después, según el país, van modificándose un poquito. En España tengo entendido que es muy común el pilates mat. Pues sí, ese es el que yo he probado practicar, digo probado porque sí lo he hecho, pero estoy de acuerdo contigo o en este momento de mi vida que estoy como probando ejercicios nuevos, quiero practicar ese, el reformer. Por alguna Exacto. razón siento que me va a ser más fácil, eh, no sé, manejar el cuerpo, me va a ayudar como a hacer mejor el ejercicio que cuando lo hago en el mat. No sé, es mi apreciación desde aquí. Es, mira, yo cuando me formé de chica, yo me formé cuando tenía 21. O sea, yo en ese momento bailaba, estudié en la universidad, estudié coreografía, y mi idea era ser licenciada en composición coreográfica, nada que ver. Y bueno, el camino me fue llevando hacia otro lado, siempre con el movimiento, ¿no? Siempre en esa búsqueda del movimiento y de cómo empezar a ayudar al otro. Y ahí fue cuando yo hice el cambio de chip y dije, bueno, no voy a seguir bailando porque empecé a encontrar otra pasión que era ayudar al otro también a poder mejorar su postura, su flexibilidad, su manera de eh, enamorarse del movimiento, si se quiere. Entonces, bueno, en función de eso, ahí empecé con toda esta metodología. Y volveme a repetir la pregunta, perdón. No, yo te estaba diciendo que yo siento que ese pilates, el que tú haces, el performance, es más sencillo, o no sé si más sencillo, pero te Ahí está, ayuda a cuidar mejor tu postura y a que los exactamente. ejercicios se hagan de mejor manera. Exactamente. En realidad, lo que pasa es que lo que tiene el reformer al trabajar con una resistencia, que son unos resortes que tiene la cama, y con también la ayuda de unas soguitas que también tiene la camilla, uno puede acomodarse diferente. El trabajar acostado, boca arriba o de costado te permite acomodarte en posiciones que si vos tenés algún tipo de patología, algún tipo de dolencia, eso ayuda un montón a que vos puedas empezar a realizar el movimiento de una mejor manera con ese tipo de ayudas. En el mat, la diferencia es que vos trabajás al 100% con tu peso corporal. Y que aparte, la realidad es que el Pilates mat sigue muy estructurado a la manera clásica. Hay una metodología clásica y después, bueno, se han ido actualizando los movimientos y los ejercicios, entonces, dependiendo de qué instructor vos te encuentres, va a ser la diferencia entre
un modelo u otro, porque además tenés eso. De hecho, ahora iba a hacer un reel hablando un poco de esto, de cómo elegir a tu instructor, porque depende un montón eso, si te gusta la clase o no te va a gustar la clase, si te gusta la manera, si te gusta la especificidad de los ejercicios, porque cada instructor tiene su librito. Entonces también un poco eso, como dónde encontrás vos, porque te tenés que enamorar no es solamente de la metodología, sino de el cómo te habla el instructor, cómo te lo explica, cómo es el grupo, porque también es algo que a mí me gustaba mucho trabajarlo en el estudio que tenía en Argentina, esto de la comunidad, de que vos vayas a tu clase y vos sabés quién está en la cama de al lado y cómo se llama, un poco más social, que no sea solamente me muevo y me meto solo para adentro y ya está, sino que sea también un compartir. Entonces, en función de eso, tengo muchas personas que se han incorporado a mis clases principiantes que nunca habían hecho y se quedan enamoradas del combo, porque yo creo que es un combo también, y personas que por ahí me han tocado en Buenos Aires, que por ahí trabajé con gente mucho más grande, de decirme, no, mira, yo había probado, pero no me gustó por esto y aquello, porque no me sentí cuidado, porque a veces pasa, si una clase es muy masiva, que no está mal, vamos a cada uno con su librito, pero sí pasa muchas veces que en una clase masiva quizás el instructor no te pueda corregir de la manera que uno a veces necesita. Entonces ahí, bueno, ya ahí nos metemos en otra conversación, digamos. Pero me encanta eso que dices porque mira que ayer justamente estaba hablando con una de mis mejores amigas que vive en Colombia y le estaba contando que este año me estaba costando retomar el ejercicio físico. Entonces le hice un comentario del tipo, es que yo no he encontrado nada que yo diga, qué delicia, o sea, me muero por ir a esta clase. Y la respuesta de ella fue, a mí me pasaba lo mismo hasta que encontré el Pilates, pero, me dijo, pero con la chica que lo hago. Y me dijo, porque Exactamente, durante un tiempo la chica por alguna razón no pudo dar la clase y metió a otra persona, me dijo, y ahí no me gustó, seguí yendo, pero con una sensación diferente a la que me transmite la persona que me la da. Entonces, qué importante que digas eso porque yo creo que es como en todo, ¿no? O sea, puede ser una persona excelente y súper profesional, pero si no es capaz de conectar contigo, al final tú no te vas a exactamente, gozar el 100% del proceso. Así como, exactamente. sí, o No, sea, de hecho, hablando por ahí un poco más en lo íntimo, ¿no? Esto me pasó con el máster que compartimos, ujú, que la persona que lo dirige a mí me llegó completamente y su mano derecha a mí no me transmitía la misma energía y es una hermosa persona también porque es un amor, es una luz. No sé si tiene que ver con el tono de voz, con la comunicación, la manera en que uno lo comunica, pero pasan un montón de cosas ahí. Entonces, también entender un poco eso, que a veces no es solamente la metodología, sino, bueno, ¿con quién te encontrás vos del otro lado? Y no solo a nivel instructor, también a nivel grupo, porque no es lo mismo si por ahí vos tenés, suponte, eh, 50 y vas a una clase con chicas de 20 y quizás las conversaciones no son las mismas. Entonces también entender un poco eso, que no es solamente voy y me muevo y ya está. Hay otro agregado de cuestiones que hacen a que uno diga, ay, mañana quiero volver. completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo y el entorno define mucho mi motivación, mis ganas de estar y sobre todo de sentirme parte, ¿no? Porque cuando tú Exacto. buscas ese tipo de prácticas, detrás de la práctica hay, me quiero sentir parte de algo. Entonces, Exactamente. es súper bonito que yo encuentre como esa comunidad de la que decías antes, ¿no? Que me guste ir no solo a hacer la práctica, sino a hablar con esta, a tomarme el té. Me parece que eso es o sea, lo hace como más importante
y al mismo tiempo creo yo que trasciende más, ¿no? Porque ya nos vamos no solo a la parte física, sino a la parte emocional, a la parte global que necesitamos para crecer, para sentirnos sostenidas. Exactamente, porque aparte el mismo grupo te sostiene un montón a la hora de ir a la actividad. Entonces, porque me pasa mucho, eh, hay un montón de gente que es súper fanática de la actividad física y del ejercicio, pero hay gente que le cuesta más y está bien también. Entonces, cuando vos te encontrás con un grupo que te aporta, que te suma, que te dice, ¿por qué no viniste ayer? Es como que ya te para en otro lugar y es como decís, bueno, ok, tengo este compromiso porque hay un grupo, la profe me está esperando, mis compañeras me están esperando o compañeros, entonces se arma algo maravilloso. Yo lo fui aprendiendo con el transcurso de los años. Imagínate que ya tengo 35, o sea, muchos años, mucho recorrido. Cuando era más chica quizás no lo veía tanto, pero después cuando yo empiezo a ponerme mi estudio y empiezo a seleccionar y empiezo a decir, bueno, qué quiero, con quién quiero trabajar, cómo quiero trabajar, eso te da un camino y hace que uno empiece a encontrar también a alumnas y alumnos que también estén en esa misma búsqueda. Y la verdad es que se arma algo hermoso porque vos ves cómo van creciendo a lo largo de los años. Yo tengo alumnas que han tomado clases conmigo 7 años seguidos. Es un montón. No, yo creo que no todos los profesionales por ahí pueden mantener tanta cantidad de años. De hecho, yo el estudio lo vendí a una colega mía, que es un amor, y es muy hermoso para mí ver que hay grupos que se siguen manteniendo. Y para mí, eso yo me lo llevo en el corazón, porque es como decir, bueno, Claro, al mi final trabajo está se valiendo la termina, pena. claro, y termina convirtiéndose como en familia, ¿no? Después de 7 años Exacto. es una familia y terminan transitando muchas situaciones juntas eh, sin pensarlo y sin quererlo. Alex, te quiero hacer una pregunta Sí. y es, mm, ¿qué te atrapó de la práctica del Pilates? Me encantó el recorrido que hiciste inicial de decir yo venía del baile, o sea, hay un hilo conductual muy claro, pero cuando conoces el Pilates, ¿qué te atrapó? ¿Qué fue eso que dijiste? O sea, mi amor por el movimiento puede también expresarse de esta manera. ¿Qué te atrapó del Pilates? Mira, cuando yo empecé de chica, en realidad fue porque en ese momento, mejor amiga, me dice, Ale, vos tenés que empezar con esto que acabo de descubrir porque no me preguntes por qué, esto es para vos. Y yo, imagínate, 20 años, bueno, pero no sé, porque esto me parece que es para gente muy mayor y qué sé yo, y sigue estando instalada esa conversación del que es para gente mayor. Y bueno, se me dio por ir y empecé y fue maravilloso porque ahí empecé a encontrarme y encontrarme con mi modo de respirar y con mi modo de trabajar músculos que, si bien en la danza los trabajás, con el reformer se sienten muchísimo más, o por lo menos conectás de otra manera y desde otro lugar. Y empezás a percibir diferente. Yo ya venía trabajando, cuando yo hice mi licenciatura en composición coreográfica, yo la hice en expresión corporal específicamente. Entonces yo ya venía con mucho bagaje en cuanto a percepción, senso percepción, ya venía con todo eso. Y yo digo, bueno, este nuevo mundo es maravilloso porque yo puedo empezar a incorporar un montón de cosas de las que en Argentina en ese momento no se hablaban tanto, que es el conectar con uno mismo desde otra práctica, que no sea solo me muevo para tonificar, solo me muevo para elongar, porque ahí no hay conexión. Entonces, cuando vos empezás a descubrir todo ese camino, que de hecho el creador de Pilates tiene una frase donde marca mucho esto del cuerpo y de la mente, yo también en mi práctica empecé a descubrir que además también hay un trabajo que tiene que ver con lo emocional y con uno mismo también. Porque me empezó a pasar mucho, tanto a mí y después empezar a trabajar con alumnos, que cuando vos empezás a mover, así como se mueve el cuerpo,
así como se mueven los músculos, la respiración, también se mueven las emociones. Y para mí fue todo un descubrimiento, porque también eso implica que uno tiene que madurar en un montón de cosas para poder sostener después de esa clase, porque pasan un montón de cosas. Entonces eso fue lo que más me apasionó de todo, que encontré algo donde yo realmente digo, no es solo para mí, puedo ayudar desde una perspectiva súper puntual y es maravillosa porque conectar con gente que no te conoce y que te diga no, porque después de la clase me sentí así, me pasó esto porque me venía pasando esto en mi casa y que se conecten con vos desde otro lugar, creo que también eso ha generado que yo pueda mantener alumnos a lo largo del tiempo, a pesar de mi juventud, ¿no? Ujú. Porque a veces uno piensa que porque uno es chico, no está a la altura. Y, Me y encanta pasa, me y es encanta esa normal. respuesta. Ale, me encanta esa respuesta porque qué importante es volver a, o sea, ese sentido de la propiocepción, que es del que tú hablabas, está súper olvidado, ¿no? Y en este mundo en el que vivimos como a mil, como a tope, qué importante es conectar con el cuerpo. Ahora Y igual se qué, habla y qué más, pero difícil a la vez, y qué difícil a la vez, claro, porque con las redes sociales, con el teléfono, uno está todo el tiempo mirándola afuera. Entonces es complejo, porque en 50 minutos de una clase es muy poco en lo que dura las horas de un día. Pero bueno, uno va tratando de ir implementando en sus alumnos vocabulario y comunicación de lo importante que es estar un rato con uno, no importa, aunque sean 50 minutos. De hecho, yo en mis clases, algo muy gracioso que acá en Australia tengo alumnas jóvenes en mi casa porque doy para latinos y empecé hace muy poco, ahora que me siento más segura con el inglés, a trabajar en un estudio con mujeres australianas ya pasados los 40. La dueña de ese lugar específicamente le gusta trabajar con un determinado rango de edad porque pasan otras cosas y uno necesita trabajar diferente. Y, y es muy gracioso porque yo trato de comunicarles esto lo mejor que puedo. A veces sale un poco mejor, a veces más o menos, voy aprendiendo como en el camino, pero sí como tratar de buscar ese momento de, chicas, tienen que contar, tienen que coordinar y les voy agregando. Y, y pensar y estar en el acá, en el ahora, en el presente, en la clase. Entonces se ríen muchas veces porque se pierden con la cuenta, se pierden con la coordinación, pero es una manera que yo tengo para poder traerlas a la hora, porque completamente. si no se Yo, van. total, yo alguna vez practiqué Qigong y, y me, y me costaba muchísimo porque yo tengo un problema grande de coordinación, pero me encantaba la clase porque es que o sea, no podía pensar en otra cosa. Debía estar demasiado atenta y demasiado presente absolutamente todo y había personas que me decían, pero entonces te agotas. No, no me agoto, porque solo estoy ¿No? aquí. A mí me agota más Exactamente. esa mente mono de aquí, allá, 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 los inputs que en esto. Entonces, por eso me parece que estas prácticas donde involucran movimiento y atención plena son fundamentales para el bienestar emocional, porque si hay algo que desgasta al ser humano es esa mente mono, esa mente que está en todas partes y no consigue estar en una a la vez, ¿no? Eso es de las acciones y de los procesos que más hacen que perdamos energía, tener la mente en Exact tantas cosas. Exactamente, es por esa razón que generalmente cuando yo termino mis clases, en vez de decirme, en vez de recibir ese feedback de terminé recansada, mi feedback, o sea, lo que recibo es, ay, me siento con más energía, qué lindo, me voy súper recargada, porque sí, porque estamos acá y pensamos en esto y en este momento y en lo que estamos haciendo ahora. A mí me gusta mucho poner alguna música que motive según el ejercicio que vamos a hacer o la secuencia de movimiento que vamos a hacer. Entonces eso también ayuda un montón, como tratar de crear una especie de experiencia ahí adentro donde uno diga,
me olvidé de todo lo que pasa afuera y estoy acá disfrutándome, disfrutando de mi cuerpo, disfrutando de lo que puedo hacer hoy. Y es maravilloso porque vas viendo cómo van cambiando la manera de moverse, la manera de mejorar la técnica, la manera de empezar a integrar la respiración, porque generalmente cuando comienzan al principio, sobre todo las personas que nunca hicieron el método, no pueden conectar el movimiento con la respiración. Y es, Yo soy de esas. impre- es impresionante cómo, que se trabaja mucho en la meditación, cómo algo tan básico como tu respiración, con lo importante que es, no la puedas conectar. Y me doy Yo soy de cuenta, esas en movimiento, Alex. Yo en meditación te controlo la respiración, digamos que cada día un poco mejor, pero en movimiento no. Pero ni siquiera en movimiento sencillo como de fisioterapia. Yo me fracturé el hombro en diciembre pasado y he tenido que hacer mucha rehabilitación y mi fisio me decía, pero respira al ritmo de, y yo decía, no soy capaz, yo hago o una cosa o la otra, desde la conciencia, o sea, de verdad. pero mira lo que decís, ¿no? Eh, vos te estás poniendo tus límites. Sí, Yo no puedo, sí, yo no sé. Y en realidad, primero que es práctica, como todo en el mundo, todo esto es práctica. Y en vez de ese no puedo, hay que cambiarlo por un voy a intentar. sí, o estoy aprendiendo. Yo siempre me O digo estoy eso, aprendiendo, estoy exactamente, aprendiendo porque a respirar. no es tan fácil, no es tan fácil. Yo esto porque lo aprendí en la universidad, con gente, ya te digo, con materias muy específicas, donde nos metemos muy para adentro, donde empezamos a trabajar también movimientos desde lo primitivo, estudiamos mucho desde el movimiento desde el bebé y cómo va desarrollándose el ser humano desde que nace hasta que se hace adulto, porque hay un montón de movimientos y de técnicas en la danza que parten de eso. Y en función de eso hay cosas que vos quizás te va a costar más hacer o menos hacer. Todo tiene una explicación. Me encanta, Alex, me encanta, de verdad que me encanta. Desde la neuropsicología y la psicología sabemos que la presencia plena, sobre todo en este momento, es como un disparador de bienestar emocional. Lo tenemos claro. Háblame ahora, enfócate un poquito más en la importancia que tiene para una práctica adecuada de Pilates la presencia plena. Bueno, como veníamos hablando en el transcurso de la conversación, es súper importante esta conciencia plena, primero para conectar con la base que es nuestra respiración, ¿sí? Y después con el movimiento o, por ejemplo, cómo funciona el diafragma. Bueno, si no saben, el diafragma está entre nuestras costillas y el estómago y uno piensa que es un músculo que, nada, es fundamental para la respiración y para conectar absolutamente todos los músculos, desde costillas hasta abdominales. Entonces, vos necesitas tener esa conciencia plena para que todo lo que yo estoy nombrando vos lo puedas empezar a pensar y a habitar, porque así como esto que es un poquito más específico, me pasa muchas veces de dar un ejercicio y decirles, bueno, chicas, tienen que sentir este músculo o esta parte muscular, y si vos no estás presente y si no te metes un poquito para adentro, no lo sentís. Y ahí es cuando yo digo, ok, acá no hay un desarrollo de esta conciencia corporal, porque por ahí de chico no hiciste danza o no hiciste actividad física, entonces no tenés ese conocimiento de tu cuerpo súper desarrollado. Entonces sí, es muy importante. Yo lo trabajo mucho en mis clases, esto de la conciencia corporal, pero para eso, para que vos puedas tener conciencia, también necesitas un instructor, un profesor, que te vaya llevando por ese camino, por ese recorrido. Porque si a vos no te lo nombra, no te lo especifica y no te dice desde acá y ahora por acá y ahora vamos a ir por este camino, y es un poco más complejo, es lo que te digo, es hacer por hacer. Yo uso mucho esta frase de Pilates no es hacer por hacer. Acá hay que conectarse con un montón de cosas
eh, mente, cuerpo y emociones. Eso yo me doy cuenta que es imposible dejarlo de lado. Me encanta. Aquí te voy a decir dos cosas. Una, y es que a mí me encanta como la magia o la luz que sale de ti cuando tú hablas de Pilates. Es que en conversaciones que hemos tenido anteriores tú y yo solas, te cambia la expresión de los ojos, te cambia todo cuando hablas de Pilates. Y a mí me parece que esa es la pasión de la gente que realmente vive lo que hace, ¿no? O sea que no es una práctica, como tú dices, aislada, sino es tu vida. Y en tu historia, viniendo del baile, pues se nota que es tu vida. Y me encanta, o sea, me encanta que las mujeres puedan brillar desde ahí y a ti se te nota. Yo creo que los que nos están viendo lo tienen clarísimo. Y otra cosa que iba a decir al respecto es, yo recuerdo que las pocas veces que he hecho, siempre me viene una palabra, una frase a la mente y es, después de hacer esto, descubrí músculos que no conocía, que tenía. Todo el mundo dice lo mismo. Porque No sos la ahora que primera que dices, dice eso. ¿ves? Pero ahora que lo dices, digo, inclusive, aunque no me terminara de encantar, yo sí estaba en presencia plena porque descubría músculos que no sabía que tenía. Y salía En realidad, como, en realidad no es que sabías que no los tenías, no sabías usarlos, no sabías desde dónde. sí, puede ser, tienes toda la razón. Pero esa era mi sensación, o sea, de, ¡ah! Dios mío, o sea, me duele una parte del cuerpo que yo no sabía que existía y que hay. Y eso me parecía interesante. Alex, ahora que dices que has tenido alumnas durante 7 años, que me parece una cosa fantástica, ¿qué has notado? O sea, si tú te pones a mirar a una de ellas, escoge a cualquiera, del día que Sí. entró a hoy, ¿cómo ha sido esa evolución más a nivel global, ¿no? No solo de la expertise de hacer mejor cada vez la práctica, sino a nivel global. ¿Qué has notado en esas personas? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Qué ves tú? Voy a empezar con la parte más emocional. ¿Vale? A mí lo que me impresiona es el cambio de humor con la práctica. Es algo increíble como una práctica puede cambiar absolutamente tu humor. Eso para mí es maravilloso. Después, por otro lado, a nivel mente, la concentración, cómo de repente, de un día para el otro, hay algo que empieza a fluir en el movimiento. Y eso tiene que ver mucho con la concentración y con este camino que yo los voy llevando a, ok, me conecto conmigo. Y después sí que es generalmente cuando vos ya venís hace mucho tiempo y hay mucho cambio a nivel postura, a nivel flexibilidad, es una cosa impresionante, mucha tonicidad o alumnas que te dicen, yo antes, ya estoy hablando de gente muy mayor, yo antes no podía levantar bien la pierna para subir un escalón, algo tan básico como subir un escalón. Y vos vas viendo esos cambios y es una cosa hermosa, pero sí, hay cambios en todos los niveles. Eso es como lo impresionante del método, que vos no empezás a notar cambios en absolutamente todos los pilares, que yo creo que son importantes, o por lo ¿Sabes menos qué? son los que a mí me gusta trabajar. ¿Sabes qué es otra cosa que dice la neurociencia a propósito de los pilates y que ahora que lo hablas tiene mucha razón y es, acuérdate que antes se pensaba que el cerebro le hablaba al cuerpo. De unos años atrás Exacto, nos hemos dado sí. cuenta que es al contrario. O sea, que viene es bidireccional, ¿no? El cuerpo le habla al cerebro. Entonces, la postura corporal es fundamental para lo que el cerebro está sintiendo y mantener los hombros no abajo, pero no en tensión continua, hombros atrás, la postura y nos damos cuenta, yo que trabajo tanto tiempo sentada, me doy cuenta que muchas veces tengo una muy mala postura y ahora soy consciente de corregirla porque sé que mi cerebro le está dando una información, mi cuerpo le está dando una información a mi cerebro que igual no es real. Yo no estoy en tensión, pero tengo tan mala postura que mi cerebro lo asume como tal. Yo pienso que las personas que practican pilates durante mucho tiempo son tan conscientes de su postura corporal
que rápido recalculan y mantienen una mejor postura. Exactamente. Y lo que decís vos le pasa a el 99% de mis alumnos. Esto de tener los hombros hacia arriba o los hombros cerrados todo el tiempo, porque como ahora hay mucho trabajo de oficina, entonces la postura cambia completamente. Yo me enfoco mucho, por ejemplo, en mis clases en repetir y repetir y repetir, porque eso tiene que ver con la costumbre. Entonces, cuando vos ya tenés esa vocecita ahí, acordate de los hombros, acordate de los hombros. Y me pasa muchísimo que vienen mis alumnas y me dicen, ay, Ale, vos sabés que ahora estoy sentada en la oficina y me encanta, porque enseguida me doy cuenta y es, ay, Ale me dijo lo de los hombros. Y ya ahí, con esa pequeña acomodación, ya cambia absolutamente toda la postura de tu columna. Totalmente de Empezás acuerdo. a tener, Yo, empezás a tener noción de tu cuerpo y esa es la conexión. Empezás a conectarte con tu cuerpo, que no está separado de vos, es lo que tenemos en esta vida. completamente de acuerdo. Yo también, o sea, llevo un año trabajando un poco en el tema de la postura, eh, y los hombros para mí han sido decisivos porque yo me daba cuenta que mis hombros se tendían a tensionar sin necesidad y ahora solo me sigue pasando, no digo que no me pasa, pero ya soy consciente. Entonces, al ser consciente, soy capaz de mejorar la postura y de mantener los hombros en un nivel que me aporte más valor y que me aporte más estabilidad a mí en todo. Pero no, no es fácil. O No, sea, no, no, no es fácil porque también ahí está estudiado que hay un montón de cosas que tienen que ver con nuestras emociones y cómo estamos ese día. No es lo mismo estar triste que estar contento, que estar enojado. Y nuestras emociones hacen que tomemos una determinada postura corporal y también frente a la vida, ¿no? Entonces sí, por eso también se trabaja mucho el tema de la postura, porque cuando vos te enfrentás y salís al mundo, no es lo mismo estar derecho, con los hombros relajados, con los brazos relajados, que estar con los brazos cruzados, los hombros para adelante, el cuello para adelante. Cambia completamente la visión del que te está mirando desde afuera. Es totalmente cierto eso. Y yo, bueno, estas cosas como que yo las digo mucho en las clases, porque por ahí tengo gente que es profesional en sus trabajos y es como, acordate, así no vamos a ningún lado. Yo trato de ser bastante graciosa en mis clases. A mí me gusta ser un poco seria, pero también me gusta divertirme. porque esa eres tú, Exacto. porque tú Entonces, eres disfrutona. Ale, hablemos de la respiración, que lo has hablado en la conversación. Ya cada vez sabemos más los beneficios de la respiración, ¿no? Y que parece, la gente dice, pero si yo respiro, no, pues obvio que respiramos todos y no estaríamos muertos. Pero respirar a conciencia es otro tema, ¿no? Y completamente sí, aparte cambia. y otro capítulo. Háblanos en la práctica la importancia que tiene la respiración. Empezaste diciendo que hay muchas personas que primero cogen el movimiento y luego incorporan la respiración. Pero háblanos tú desde tu experiencia, ¿por qué es tan importante hacer la respiración adecuada con el movimiento adecuado para que la práctica sea cada vez más beneficiosa? Hay dos ramas en nuestro método. Yo voy a contar la que uso yo, porque es la que yo considero que me es más valiosa. Generalmente, cuando nosotros trabajamos en las distintas secuencias de movimiento o en los distintos ejercicios, yo lo que suelo decirles a las personas es, cuando relajo, cuando no estoy haciendo fuerza, tomo aire, pero cuando voy a ejecutar el movimiento de fuerza, ya sea porque estoy cargando peso con las piernas, porque estoy cargando peso con los brazos o porque estoy ejecutando un abdominal, ahí exhalamos. ¿Por qué? Porque ahí se vacía toda la parte del estómago, de la panza, se cierra el diafragma y ahí hay una mejor contracción muscular. Entonces tonificas mucho mejor. Esa es mi experiencia. Después vas a tener el otro profe que te dice que se respira al revés. Yo voy a seguir usando mi La librito. tuya. Eh, Ujú. y me gusta mucho, pero sí es verdad que cuando
una vez que vos tenés los ejercicios básicos y ya empezás a poder sostener una determinada respiración, ahí cuando empezamos a trabajar coordinación y es otro camino, porque tenés que hacer más respiraciones en un mismo movimiento, entonces tenés que estar súper concentrado, por eso es re importante la concentración, para poder en cada movimiento saber en qué momento inhalás y en qué momento exhalás, porque si no ya te cambia todo y ya te desconectas. Y ya es como, ay, no puedo, ay, no me sale, ay, me muevo y nada más, me muevo por moverme. Y es re común, es re normal. Eh, También me ha pasado de tener alumnos que no logran conectar con su respiración, pero eso no tiene nada que ver ni con el método ni con el instructor. Hay gente que está muy desconectada de su cuerpo, que no logran a veces llegar profundo y a veces no quieren, porque también creo que ahí hay un montón de fantasmas, ¿no? Asusta Internos, muchas veces. asusta. Exacto, por eso para mí es importante esto de la parte emocional, porque está ahí, está súper presente. Y no está bueno mirar al costado esa parte, porque es lo que hace que tu alumno vaya desarrollando mejor, sea que vaya a hacer pilates, sea que vaya a hacer cualquier otra cosa que tenga que ver con el movimiento. Vale. Eh, Ale, te voy a hacer una pregunta que nos dejaron en mi cajita de preguntas y es la bueno, siguiente. ¿Es fácil o factible, ponen, hacer pilates online? Yo me imagino que está refiriéndose a una asesoría online. mira, va a depender mucho del instructor que elijas. ¿Por qué? ¿Qué me ha dado ahora que me estoy dedicando mucho más a la metodología online? Yo estoy dando membresías mensuales, grupales y uno a uno. Cuando vos empezás a trabajar online, tenés que ser como instructor, instructora, súper creativo e imaginativo para que tu alumno llegue a ese lugar y sienta tu presencia desde el otro lado del teléfono o desde el otro lado de la computadora. Se recontra puede y eso me encanta porque también a mí me ponen un desafío constante porque yo tengo que usar mi imaginación para que vos sientas que yo estoy al lado tuyo. Y es simplemente que tu instructor tenga experiencia y que sea creativo. Es 100% posible, pero para eso tenés que lograr encontrar esa persona, porque si yo te digo, vamos a hacer un determinado movimiento, pero no te doy las pautas correctas y no te doy por ahí elementos que colaboren a que vos puedas llegar a ese punto que yo quiero que llegues, yo te voy a ver desde el otro lado y no te va a salir nunca. Entonces, sí, a mí lo que me encanta del método online y que es algo nuevo que estoy aprendiendo porque no tengo tantos años en este formato, yo venía trabajando muy presencial, es esto de, wow, qué desafío tener que ser creativo y me encanta porque cuando estoy en una clase presencial es como, uff, una luz. Qué bien. Ale, te voy a hacer dos últimas preguntas que se las hago a todas mis Sí, invitadas a partir de esta tercera temporada. La primera es, ¿qué le dirías a tu Alex de hace 10 años? Si echas la vista atrás y puedes darle un consejo, yo siempre invito a que los consejos sean desde el amor. ¿Qué le dirías a esa Alexa de hace 10 años? Con la experiencia que tienes ahora, con los procesos que has vivido y con los cambios que has querido. que se deje llevar porque va muy bien, que va a ir todo bien y que es solamente disciplina y amor, porque tenés que tener mucho amor por lo que uno hace, pero que no piense tanto, que deje que fluya un poco más Ok, que se deje en paz, ¿no? Que pocas veces nos dejamos en paz. y hablarse con amor. Ujú. Cuando uno viene de la danza, a veces es un poco complejo hablarse con amor. Claro, la danza, esto es una pregunta mía que me surge ahora, ¿la danza es un mundo muy exigente o no, Alexa?
súper exigente, súper competitivo, sobre todo cuando vos vivís en un país donde tenés que escalar muy, muy alto quizás para llegar a un lugar profesional. Yo vengo de Argentina, me acuerdo que en su momento mi cabeza estaba en quiero ir a Broadway. Y sí, te tenés que tomar un avión y hay que hacer un montón de cosas en el camino. Y para eso tenés que ser súper competitiva porque somos muchos y no hay, en Argentina no hay tanto trabajo para todos, sobre todo cuando querés ser profesional y querés por ahí tener otro tipo de salarios. Y eso te pone en un lugar bastante egoísta a veces, Ok, porque no estás pensando en ya. vos. Y, y el de al lado, eh, a veces pensás que es amigo y después te das cuenta que no es tan así. Sí, es complejo. Es complejo, yo lo disfruté un montón. El tiempo que lo hice, yo bailé desde los 13 años hasta mis 26 y a mis 26, en realidad por una cuestión de quiero formar familia en un futuro y un montón de cosas, a mí personalmente no me cuadraba la vida de bailarina. Ujú. Conozco un montón de profesionales excelentes que les cuadra perfecto y tienen familias y hermoso. A mí no era lo que yo quería para mi futuro. Me encanta que digas eso, porque fíjate cómo a veces por seguir los caminos de otros nos perdemos del nuestro, ¿no? Y como a otros les ha funcionado, pues a mí también, pero lo estás diciendo como me encanta oírlo, a mí no me funcionaba. En mi escala de valores no entraba, entonces había que hacer un cambio. Alex, y la última pregunta es, tú sabes que mi cuenta va de autoconocimiento porque creo que es una herramienta infalible para habitar una vida con más sentido, para habitar nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿estás de acuerdo conmigo en que el autoconocimiento es poder y por qué? Totalmente de acuerdo. Si vos no te conoces a vos mismo, ¿cómo vas a saber lo que te gusta? ¿Cómo vas a tomar decisiones como la que yo acabo de mencionar? Es súper importante conocerte y saber lo que querés y ser muy consciente de escucharse uno mismo. Porque a veces uno se deja llevar por las voces externas y es la visión del otro. Entonces, sí, el autoconocimiento es fundamental para que vos puedas tomar las decisiones que vos considerás que son las apropiadas para vos en ese momento y nadie más lo va a poder hacer. Así es. Alex, cuéntale a las personas que nos están escuchando por aquí dónde te encuentran, cómo pueden ponerse en contacto contigo. Ya sabemos que se puede hacer online, entonces para las personas de aquí que no te conozcan, te escriben un mensaje, ¿qué tienen que hacer para poder llegar a tu membresía o a tus clases particulares? Háblales un poquito de eso, por favor. Sí, muy sencillo. Generalmente yo respondo por mensaje privado en Instagram, que es la red que más me funciona, y después tengo mi correo electrónico y mi sitio web, que mi sitio web es www.pilatesconale, todo junto, .com, o a mi correo electrónico Voy que a es info, escribirlo aquí en los comentarios, Ale. sí, info@pilatesconale.com. Vale. Entonces, pueden escribir al correo, a Instagram Exactamente. o a la página Y web. exactamente, sí. Que ahí de hecho está toda la información. En el sitio web está toda la información de dónde doy clases presenciales, dónde doy clases online. A mí la red que más me funciona por el momento es Instagram, si bien tengo mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube subo más ejercicios y videos, entonces no es como mi medio de contacto. Es Vale. más para mostrar y que vos veas cómo trabajo, cómo es mi dinámica, es más como mi portafolio de trabajo, le digo yo. Vale, pero perfecto. Ahora cuando cuelgue el directo voy a dejar toda esa info, o sea, la página web,
bueno, el Instagram, el correo electrónico y también la página de YouTube, ¿no? Para que encuentren toda la info ahí Exacto, recopiladita. sí. Alex, Y muchísimas sí, gracias. O sea, ha sido maravilloso. Mira, 50 minutos. Yo siempre digo que es media hora, pero siempre me termino alargando. De verdad, muchas gracias. Creo que nos has dado una info maravillosa. Nos da para otro directo porque hay que hablar muchas más cosas. Esto tiene más tela. Pero bueno, vete a descansar y te mando un beso gracias. muy grande y a todas las personas que nos han acompañado. Esto se queda colgadito, también va a YouTube después, entonces lo pueden ver cuando quieran. Gracias, Moni, por la invitación. La verdad que ha sido una maravillosa conversación, y te agradezco mucho por esto. Gracias por este espacio. No, a ti. Un beso grande, que pases buena noche. Besos. Bueno, que tengas Chao. lindo día. Chao, chao. Adiós.